Es un placer para mí darles la bienvenida a Piedad Bonet y Iván Oñate. Ellos estuvieron esta tarde en el taller de poesía y nos hablaron de la experiencia de escribir acerca de un momento extremo que es la confrontación con la muerte. En el caso de Iván, el recuento de ese momento de peligro absoluto en que se ve envuelto y que luego recrea en su poemario Cuando morí, que está como otros libros suyos ensamblado a la manera de un film, porque Iván es un devoto de la cinematografía. Y Piedad Bonet, el modo en que recrea y procesa el duelo por la pérdida de Daniel, su hijo, en su libro de testimonio Lo que no tiene nombre. Para presentarlos van a venir Tania Reino, exalumna nuestra de la Maestría de Escritura Creativa en Español, y Santiago Cepeda, que es estudiante del segundo año. Bueno, y luego los poetas leerán parte de su obra y dialogarán con nosotros, si acaso. Gracias. El poeta, narrador y catedrático ecuatoriano Iván Oñate tiene entre sus obras Estadía Poética, En Casa del Ahorcado, El Ángel Ajeno, El Hacha Enterrada, Anatomía del Vacío, El Fulgor de los Desollados y La Nada Sagrada. Sus poemas han sido traducidos a 7 lenguas. Quisiera abordar los poemas de Oñate desde el amor, como ese impulso a caminar desde la desdicha hacia la esperanza, en la búsqueda constante de ese estado total de gracia. El viaje lo recorremos junto a Oñate, a través de escenas familiares, habitadas por ángeles caídos, que junto a nosotros se desplazan entre la destitución, entre caricias vacuas, entre sangre y semen, donde se cuela la tentación de saltar al otro lado del muro, y el suicidio se presenta como una añoranza al gozo. Oñate escribe en su poema La otra cara. ¿Será por eso que nos llegan ecos, desgarraduras exquisitas de alguien que es feliz por nosotros al otro lado del muro? La humanidad que florece en la tragedia permite reconocernos en otros seres. Así dice Oñate en Catarsis del Poeta. Nuevamente por Borges, porque en un amanecer atroz me consoló con su desdicha, por la vergüenza y también por la gracia de que el dolor de otro hombre mitigue en algo el nuestro. La poesía de Oñate se desarrolla en diferentes planos, en lo cotidiano y en lo trascendental, que convergen en pequeños instantes de eternidad, instantes que recorren un mundo circular y que fluyen junto al dolor que se hereda en el río primigenio que atraviesa generaciones hasta llegar a perforar el corazón del poeta. ¿Para qué enfrentar el dolor y hablar de él? Tal vez para transformarlo, para dejarlo que finalmente se convierta en dicha. Es el gozo y la esperanza lo que brilla en la oscuridad, como reflejos de los astros. Gracias. Buenas noches a todos. Al principio hay un hecho desafortunado. El primer encuentro entre Piedad Bonet y la poesía ocurre en las páginas del Tesoro de la Juventud. No son los mejores versos, que es lo mismo que decir que son muy malos. Los motivos de la lectura no son mejores. Como tantos padres antioqueños de su generación, los de Piedad le exigen a su hija que recuerde y recite de memoria los poemas. Pero también hay un hecho afortunado. Piedad ama a la poesía desde antes de leer. Su amor antecede a esos versos. Es algo que lleva en el cuerpo, algo que intuye. La niña ha sido hechizada por un amado que no conoce aún. Impulsada por un fuego interior, por una esperanza ciega, lee todo lo que cae en sus manos. El traslado a la capital y el ingreso a la universidad le abrirán las puertas de un mundo con mejores palabras.
En los años de formación hay maestros y hay cómplices. Amalia Iriarte, que es mayor que Piedad, cumple las dos funciones. El intercambio con Amalia resulta estupendo para Piedad. Ella le muestra sus poemas y la otra le da a conocer lo mejor del reino de la narración. Piedad sueña con ser novelista. Tiene 18 años, siente el goce de lo sórdido, lo feo, las formas de la transgresión. Con el tiempo, ese goce se convertirá en una conciencia de la muerte, del miedo, de la naturaleza trágica de la vida, pero su estilo seguirá otras formas. El suyo será verso que brota de manantial sereno, Machado en la canción y Bécquer en el sentimiento. También, más tarde, Szymborska en la claridad y lo cotidiano, en los silencios. Sigue pasando el tiempo. Piedad es ahora una escritora de renombre internacional. Ha publicado poemas, novelas, obras de teatro, memorias, ensayos, columnas de opinión. Ha sido catedrática, tallerista, madre, hija y esposa. Ha sido celebrada y criticada. La vida le ha ofrecido el néctar y la hiel, y ella los ha bebido con igual aplomo, sin apurar la copa, sin escatimar ni una sola gota de alegría o de dolor. La mañana del jueves 12 de mayo de 2011, Piedad recibe una llamada de Casa de América de España. Ha ganado el premio de poesía americano. Inmediatamente llama a su hijo Daniel, que estudia en la Universidad de Columbia y que acaba de reprobar un examen de contabilidad. Ve al mejor spa de Nueva York, que ahora soy rica, le dice bromeando. Daniel no está bien y Piedad lo sabe. Son días de angustia e impotencia. El sábado 14 de mayo, Daniel sube al techo de su edificio y se suicida. No es fácil para mí decir esto acá. Por eso sé que no podré nunca comprender lo difícil que fue para Piedad escribir la historia de la vida y la muerte de su hijo, corregirla, leerla, releerla y publicarla en mayo de 2013 bajo el título muy acertado de Lo que no tiene nombre. Hoy Piedad está de nuevo en la ciudad en la que viven su hija y su nieta, la ciudad en la que Daniel ya no está. En su más reciente poemario, Piedad escribió: no hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Hoy Piedad vuelve a caminar por los campos en los que se encuentran la luz y la oscuridad. Ante su experiencia, ante la sensatez con la que ejerce el oficio de la escritura, ante la temeridad de su análisis y la agudeza de su contemplación, solo me queda imitar a aquel obrero que menciona en Lo que no tiene nombre, y como él, enseñarle los antebrazos desnudos y en un esfuerzo por nombrar lo innombrable, confesar: mire cómo me he puesto. Gracias. Bueno, yo he hecho una selección de mis poemas desde los más antiguos. Cuando digo esto, no se asusten que no va a durar mucho. Hasta los inéditos. Voy a leer unos 4 poemas inéditos. He hecho una selección arbitraria, como es toda selección. A la hora de escogerlos, mucho depende del estado de ánimo en que uno esté y si le parecen, si a uno le está pareciendo la poesía de uno maravillosa o la está odiando, ¿sí? ¿Qué pasa cuando empieza uno a repasarla? Este poema lo escribí a instancias de una experiencia. Algunos de los poemas se los voy a acotar así muy brevemente. Estaba en una librería y oí que un chico decía: ¿tienen libros de cine? Me volteé a mirar y vi que eran 3 muchachos de unos 18 años y el que había preguntado esto estaba íntegramente quemado, la cabeza quemada, la cara quemada. Era un muchacho totalmente desfigurado. Me impactó tanto que finalmente, digamos, esa visión cuajó en este poema.
el reino de este mundo. Hablo de la muchacha que tiene el rostro desfigurado por el fuego y los senos erguidos y dulces como dos ventanas con luz. Del niño ciego al que su madre le describe un color inventando palabras. Del beso leporino jamás dado. De las manos que no llegaron a saber que la llovizna es tibia como el cuello de un pájaro. Del idiota que mira el ataúd donde será enterrado su padre. Hablo de Dios, perfecto como un círculo, y todopoderoso, y justo, y sabio. Este es un poema para mi padre. A mi padre lo maté aquí en este poema, pero mi padre vive, tiene 90. Biografía de un hombre con miedo. Mi padre tuvo pronto miedo de haber nacido, pero pronto también le recordaron los deberes de un hombre y le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre un hombre bueno, un hombre de verdad, diría mi abuelo. No obstante, como un perro que gime embosalado y amarrado a su estaca, el miedo persistía en el lugar más hondo de mi padre. De mi padre que de niño tuvo los ojos tristes y de viejo unas manos tan graves y tan limpias como el silencio de las madrugadas. Y siempre, siempre un aire de hombre solo. De tal modo que cuando yo nací me dio mi padre todo lo que su corazón desorientado sabía dar. Y entre ellos se contaba el regalo amoroso de su miedo. Como un hombre de bien, mi padre trabajó cada mañana, sorteó cada noche y cuando pudo se compró a cuotas la pequeña muerte que siempre deseó. La fue pagando rigurosamente, sin sobresalto alguno, año tras año, como un hombre de bien, el bueno de mi padre. Proceso digestivo. Ya he comido mi sopa de clavos, mi pan de munición, pan con zarazas. Ya tragué mi ración de raíces y venenos y mastiqué juiciosamente todo lo que pusiste en mi plato. Mira qué buena soy, ya me he comido todo. Por mi garganta en sangre comienza ya a subir un borbotón de palabras hinchadas. Ofertorio. Como un regalo acepto tu silencio, con todo lo que contiene su rigor de roca, con todas las preguntas que caben en su círculo, su arañazo, su lágrima y su vientre de tambor que golpeo y donde solo el golpe me responde. Como algo que es, que no puede no ser, acepto tu silencio, con todo lo que tiene de respuesta, de grito figurado, de impotencia, de palabras cosidas con largos hilos falsos. Porque todo lo que un hombre quiere soñar cabe en el puño cerrado del silencio. Te ofrezco a cambio todo el silencio que tu oído pide, que tu corazón pide, y de puntillas salgo de ti, yo que siempre he creído en las palabras. Música de fondo. Hay penas que terminan avergonzándonos. Sonsa desprestigiada, monocorde, como el zumbido del moscardón contra el cristal o como una vieja tía que se instala en casa y teje mascullando. Así esa pena que no se fue nunca y que mancha de tizne las mañanas. En el cine, en la ducha, en el mercado, en medio de la tarde o de la noche, dice la pena idénticas palabras, sin aspavientos, sin coloraturas, sorda, monotemática, invencible. De vez en cuando, sin embargo, el fiero alacrán escondido se despierta, salta sobre mi corazón. Su mordedura vuelve a hacerlo sangrar. Por el dolor, deduzco que no he muerto. Los hombres tristes no bailan en pareja. Los hombres tristes ahuyentan a los pájaros.
Hasta sus frentes pensativas bajan las nubes y se rompen en fina lluvia opaca. Las flores agonizan en los jardines de los hombres tristes. Sus precipicios tientan a la muerte. En cambio, las mujeres que en una mujer hay nacen a un tiempo todas ante los ojos tristes de los tristes. La mujer cántaro abre otra vez su vientre y le ofrece su leche redentora. La mujer niña besa fervorosa sus manos paternales del viudo desolado. La de andar silencioso por la casa lustra sus horas negras y remienda los agujeros todos de su pecho. Otra hay que al triste presta sus dos manos como si fueran alas. Pero los hombres tristes son sordos a sus músicas. No hay pues mujer más sola, más tristemente sola, que la que quiere amar a un hombre triste. Bueno, este poema se llama Los Estudiantes y por supuesto lo escribí después de mirar a mis estudiantes. Siempre me parece que los estudiantes son lindos, así sean feos, porque son jóvenes y al ser jóvenes necesariamente son lindos. Los saludables, los briosos estudiantes de espléndidas sonrisas y mejillas felposas, los que encienden un sueño en otro sueño y respiran su aire como recién nacidos, los que buscan rincones para mejor amarse y dulcemente eternos juegan ruleta rusa, los estudiantes ávidos y locos y fervientes, los de los tiernos cuellos listos frente a la espada, las muchachas que exhiben sus muslos soleados, sus pechos, sus ombligos perfectos e inocentes como oscuras corolas. ¿Qué se hacen? Mañana, ¿qué se hicieron? ¿Qué agujero ayer se los tragó? ¿Bajo qué piel callosa, triste, mustia sobrevive? Este poema se llama Reciclando y tiene una historia particular. Estaba leyendo Bohumil Jabal en una de sus novelas. Hay un nazi que cuelga a un gato vivo de un gancho de carnicero. Y a mí esa imagen me pareció que era la síntesis de la crueldad. Pero se me ocurrió usarla, pero dándole un uso completamente distinto. Y pensé en los pueblos pobres que somos capaces de reciclar cualquier cosa, ¿sí? Yo estaba haciendo una maestría en la Universidad Nacional y antes de la clase estaba con un pequeño grupo de amigos y les pregunté para qué servían las partes de un gato, ¿sí? Y hice como un recuento de sus posibles usos. Y un amigo mío, Jaime Cerón, que dice que es gitano, no sé si cree, dijo que dentro de los gitanos había una superstición y me contó cuál era esa superstición y eso es lo que le da final al poema. Cuando papá en un ataque de rabia mató al gato, a mi gato Bartolo porque metió la cola entre su caldo y porque ya era viejo y no cazaba como debía ratones y además era caro mantenerlo. Cuando papá borracho lo mató con sus manos, hubo una gran algarabía en casa. Vinieron todos. Mi hermana dijo, guárdenme los ojos para un par de zarcillos, y Martino, nuestro vecino ciego, se pidió las tripitas, sirven para hacer cuerdas de violín. Y mi mamá, que al principio lloró conmigo, quiso la piel para ponerle cuello a su chaqueta, y los bigotes se los pidió mi hermano Eladio, el que es mecánico, y los cojines de sus patas fueron lindos alfileteros para la bruja gorda que vive atrás del patio y es modista. Lo que sobró lo hirvieron con sal y con cebolla. Se lo dieron a Luis, que duerme en nuestra calle, pues también sirve el caldo de gato para el hambre. Yo me pedí los huesos. Uno a uno los muerdo delante del espejo de mi hermana, porque dijo mi abuela que al morder el que toca se vuelve uno invisible, y eso quiero. Después me dijeron que nunca es caro mantener un gato. Sin novedad en el frente.
En esta misma hora, Cecilio estaría sangrando la vaca. Le diría quieta con su voz nocturna. Y Antonio en esta misma hora escribiría con su letra patoja, recibido. ¿Qué haría Luis? Quizá le ayudaría a su hermano menor a hacer sumas y restas, quizás se despidiera de su madre pasándole la mano por el pelo. Cecilio, Antonio, Luis, nombres conjeturales para rostros nacidos de otros rostros. Cecilio es negro como el faldón con flores de su madre. Antonio tiene acné y sufre los sábados cuando va a un baile y ve a una muchacha hermosa. Luis es largo y amable y virgen todavía. En esta misma hora, uno mira hacia el sur, donde su hermana ha encendido una vela. Un gallinazo picotea su frente. El otro parece que estuviera cantando. Tan abierta tiene la boca a tan temprana hora. La misma en que el tercero, largo y amable y virgen todavía, parece que durmiera con una flor de sangre sobre el sexo. Sobre su pecho hay un escapulario. Todo en el monte calla. Ya alguien vendrá por ellos. De mi libro Las herencias, Los imperturbables. Un sentimiento incómodo, la compasión. Ese que se levanta al ver que el joven con el que nos cruzamos, el de la frente gacha, tiene los ojos húmedos. O que un anciano ciego tropieza y manotea con los anteojos rotos y las rodillas rotas y la cara turbada de los abandonados. Que una multitud huye cargando sus gallinas y el peso de sus muertos. La compasión confunde, nos hace odiar y amar al mismo tiempo, desata nuestras culpas, adensa entre las manos la moneda con la que consolamos la impotencia y nos convierte en frágiles seres sentimentales, tan oscuros a veces a las puertas del sueño, e incapaces de ir firmes y rotundos como esos otros, los imperturbables. Murciélagos. Todos estos poemas que estoy leyendo son antes de que Daniel se muriera. Es importante porque a veces pareciera que fueran escritos después. Creí que un gran dolor desplazaría los pequeños dolores. Sin embargo, chillan allí, debajo de su ala, hacen crujir sus dientes, no renuncian al pedazo de carne al que se aferran, mientras que yo suspiro, me canto una canción y digo, soy la madre que los pare, tendré que hacer de... Daniel tenía una esquizofrenia que le apareció a los 19 años. Este poema se llama Las herencias, le da título al libro y lleva un epígrafe de Pablo Neruda que dice, enfermedades en mi casa. Hijo mío, me duelen las herencias. Esta culpa, zarza que arde y me quema y que no me concede saber cuál fue el pecado. En tu inocencia se mira mi inocencia como en un ojo de agua que me cuenta una historia que ya ha sido olvidada, y otros hablan entre tus voces turbias, y otros sufren de nuevo entre tus sueños, y en tu silencio sufren otra vez más aquellos que están muertos, y tu herida es una pena antigua que por mi sangre pasa, y está ya en las entrañas en que nadaste un día. Lazos de sangre. Atrévete, salta al vacío, mírale los ojos al hermano, a la hermana, su hiel mansa, oye al hijo entre su nube de rencores, al padre y su silencio como piedra ardiente, y el reproche del marido a la esposa, refinada mordedura del tedio y el eterno balanceo del odio. Ah, la familia, siente como su amor comete sus destrozos, cómo mastica a secas tus tripas, se envenena con la sangre que dentro de ti silba, como un río que baja con su carga de piedras. En de explicaciones no pedidas,
Bueno, ya leyeron las cicatrices, entonces no la voy a volver a leer. Este poema se llama El mundo ancho y ajeno y nace de una noticia de periódico. Se trata de Sun Dan-yong, un joven chino. Dicen que tenía 24 años, que ensamblaba piezas de aparatos electrónicos, que vivía lejos de casa en Honghai, que trabajaba 12 horas diarias como todos sus compañeros, que dormía en sus horas libres como todos sus compañeros, que entre ellos había un diálogo escaso porque casi no se conocían. Nadie sabe otra cosa, salvo que saltó por la pequeña ventana de su cuarto de 2x2 y que es uno de los muchos que han saltado en el último año. Así, la noticia dice una cosa más, que los empresarios de la fábrica han puesto mallas en todas las ventanas para evitar más suicidios. Leo la noticia en Google, en mi computador portátil, por donde puedo ver el mundo ancho y ajeno. Y voy a terminar con unos pocos poemas inéditos o publicados hasta este momento en revistas. Yo he estado escribiendo unos poemas para Daniel muy lentamente, con mucha dificultad. No porque me duela mucho escribirlos, sino porque es muy difícil encontrar la forma. Entonces, no estoy segura de que, o sea, son poemas que me gustan y por eso se los voy a leer, pero no estoy segura de que los vaya a publicar pronto en un libro. Latitudes. Sin ti ha vuelto esta vez el sol de enero. Luz seca, transparente, vida pura y elemental. El Dios indiferente que adoramos, que ni culpa, ni salva, ni señala. Tu cuerpo gozaría este sol que nada pide, que vuelve a hacernos simples y animales. El árbol que veías detrás de tu ventana reverbera de luz. Adentro, sobre lo intacto aún, sobre tu almohada, la sombra de mi mano se acongoja. Lejos, en Prospect Park, el árbol al que dimos tu cuerpo en primavera habrá perdido ya todas sus hojas. En su raíz fulgurará la nieve. Enero siempre vuelve. En la pared del cuarto, tu luz dibuja sombras. A tu hora. Dice el psicoanalista que el salto hacia el vacío es, en forma simbólica, un regresar al vientre de la madre. De otro modo me hubieras tú buscado. De otro modo habría yo querido recibirte. En la curva más dulce de mi adentro, en un cobijo de azules membranas, en un mar de benigna oscuridad que librara tus ojos de la herida del sol de cada día. Mas a tu hora solo fui intemperie, un agujero en la red que tejí con torpes hilos, por donde regresaste hacia esa nada, de donde alguna vez viniste a darme luz, temblor, sentí. Pido al dolor que persevere, pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día con tus ojos intactos resucites, con tu luz y tu pena resucites dentro de mí, para que no te mueras doblemente. Pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte. En el borde. Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres
que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas, nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Estos poemas son muy recientes, este que voy a leer, de hace unos 2 meses. Huéspedes. Esta noche tendremos huéspedes en casa y se quedarán a dormir en tu habitación. He quitado pues el polvo de todos los rincones, he cambiado las sábanas y he sacudido la almohada y he puesto entre un cajón tu viejo suéter, pero antes he metido mi cara entre la lana, me he ahogado en su dulce mar de púas. No les diré que aquí se desvelaba el cuervo de tus sienes, ni que un niño sombrío de ti se despedía detrás de la ventana. No les diré que aquí nunca es de día. Y voy a terminar con 2 poemas, unos de un libro que estoy escribiendo que se llama Los hombres de mi vida, que se llama Domingos. El hueso de pollo sobre el plato vacío no tiene una sola hilacha de carne. Muerde con fuerza y con método el que hizo esta limpia tarea. Si cerrara los ojos podría oírlo masticando sin tregua, desgarrando también los cartílagos. Sobre mi plato, en cambio, una presa de pollo casi intacta se enfría con desgano y en la piel erizada ya hay puntitos de grasa. Alguien sueña en la casa, esta cocina es grande los domingos. Y termino con un poema que escribí a partir de una experiencia en México con Juan Manuel Roca y Antonio Cisneros. O sea, realmente lo que hago es contar lo que pasó. Ha terminado el recital en el descaecido teatro de provincia, vestido de oropeles como una tía anciana. Salimos los poetas, con paso lento, orondo, de poetas. Y el hombre soñoliento de la primera fila, las 2 damas de blanco, perfumadas magnolias, el maestro de lengua, los alumnos que tomaban fiel nota, el indigente que recita Walt Whitman, salen también hacia la recia luna. A lo lejos se oyen los entusiastas vítores al equipo de rugby que arrasa a los locales. Mientras llega el poeta que ha ido al mingitorio, de las cuerdas de luz donde duermen los tordos ha caído una gota amenazante. Entonces, en medio de la noche desierta de metáforas, un jovencito tímido, mirando hacia su azoro, nos ofrece su mano. Esto es raro por aquí, dice, y su dicha. Movemos la cabeza, agradecemos, lo miramos partir. Un chico de provincia, la poesía. Vamos hacia el hotel con paso lento, con paso humilde, incierto, de poetas. Bueno, ya que estamos en una universidad y aquí está el director de narrativa, ¿no? En narrativa hay que saber justificar quién es el que narra la acción. O sea, ya entre los duros, porque de ahí pues puedes escribir como lo que se llamaba en la estilística clásica el narrador omnisciente, ¿no? O sea, el que todo lo sabe, pues entonces bueno. Pero un narrador, cuando ya se entraba en las peleas entre Hemingway, Mailer, Truman Capote, ¿no? A ver, ¿por qué y desde dónde lo cuentas? Yo no me propuse eso cuando escribí el poema Cuando morí. Pero dio el resultado tanto que pudieron verlo en YouTube, está una entrevista en la CNN sobre el tema este, ¿no? Cuando morí. Para levantarme la tapa de los sesos, no hizo falta una Magnum 44. O la Luger que portaba Marlon Brando en el baile de los malditos. Bastó mi dedo índice. Mi dedo índice apuntando mi sien. Fue un suicidio íntimo, discreto,
silencioso. Este poema se llama La Frontera y se me ocurrió cambiar el orden justo por algo que decía Piedad sobre los bordes. Y esta es la frontera. Otra vez la frontera. Otra vez este despertar en un ruinoso hotel levantado al borde del abismo, al límite donde acaba todo. La patria, el sueño, la casita propia, la evolución de las estelos, la mugre que dejaron otros viajeros, otros como yo, que tampoco se animaron a levantar la cara y mirar de frente en el espejo al enemigo. Los huesos de Vallejo. Ya no veré París, porque el tren en que arribe estará cansado, cargado de vacas, de banano chorreando moscas, de borregos para el matadero, de jóvenes que consultan su destino en libros prestados y en estrellas ajenas, de travestis que se depilan al apuro con 2 monedas de espuma, de ilusiones, de ojos como los míos estará cargado. Y limpiándome la cara con un trapo, me iré con los brequeros filipinos, con los jóvenes esclavos venidos de la Arabia, a beber 1 litro de vino en alguna cantina, en alguna mesa taciturna, donde apoyaré mis codos y dormiré. Dormiré hasta dar con los huesos de Vallejo, con la dirección de alguien que resultó ser un terreno baldío, con los ojos de la portera que despertándome me lanzará afuera, afuera de la pensión, y me encontraré en una plaza rodeado por desconcertados muchachos que como yo nada saben de los que vinieron o no vinieron, de los que se quedaron en el mar o en una cantina dándole vueltas a París como en este sueño. Ironía, atención, ironía. Yo que arremetí contra el futuro, que del mundo hice un paisaje reseco y adverso, a último momento tornarme ecologista. Y todo porque habían talado un árbol, el único árbol que yo elegí para colgarme. Este poema se titula La caída. Señor, Dios del insecto, de la ameba que desasosiega al intestino recto, Dios de la fatiga que levantó el Duomo de Milán para que en la niebla se manifieste, Dios del ingenuo que se toma fotografías arrimado a la Torre de Eiffel, Dios del otro ingenuo que se toma fotografías arrimado a la brevedad de un ángel, Dios de la música y del silencio, pero también del verdugo que afina su instrumento, Dios de lo vivo y de lo muerto, de los que deliran olvidados en la estantería atroz de una morgue, Dios que se nombra cuando se alcanza la cima de un orgasmo, pero también cuando hay que reconocer lo querido en el fondo de un cajón o de un abismo. Dios de lo que nace y muere,
y en el trayecto se corrompe. Dios de mis padres y de mis hijos, venidos o no, pero al fin hijos. Dios solitario, colega que tachona ciego un borrador incesante, afrentoso. Dios, sin Dios para tu perdón, sin quien para que te corrija. Dios sin recursos a ti mismo, Dios abandonado, Dios ateo. El acusado. Yo, que he sido cruel, tierno, torpe, lúcido, y alguna vez en ojos de un amigo que amé y luego olvidé en una taberna, poeta, deambulo borracho y desnudo a medianoche. Por ciegas y gimientes salas tropiezo con vagos hombres vestidos de enfermero. Y algo sufre, algo se lamenta interminable cuando la noche cae y me da a beber su sombra y su veneno. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Algo pasa. Una bandeja donde flota un algodón, un niño y un guante muerto pasa. Y mientras busco una salida, entre los dedos del médico, desesperadas laten todavía unas vísceras antes de caer en las fauces del perro. ¿Estás acaso por aquí, Carlota, mi hermana? Por Dios, ya es tiempo de que paren esta lluvia. ¿Cómo saber si eso que me lastima desde la niebla roja es la realidad? Y esta agua, y esta sangre, y este dolor, solamente frutos de mi repodrida cabeza. ¿Cómo saber si todo está empapado? Y desnudo no hay lugar para un fósforo, menos para el resplandor de un ángel o de un rayo señalándome la tiniebla exacta donde habito. Porque entonces, en su definitiva luz, yo vería la soga que espera y sabría por fin quién es el acusado y quién acusa. Pero no os desesperéis, mis buenos hijos de cura párroco. Ya tendréis tiempo para todos mis traumas servidos en una mesa. Juro que los legaré a la posteridad, como aquel magnánimo que legó el riñón o su testículo derecho. Por ahora, tiradme una manta, una ironía con su corrosión amable dentro del pecho, que ya no aguanto con este frío, con esta culpa. Bueno, vamos a terminar. Voy a leer un pequeñito para... Este se llama Banda de Rocco, es un chiquitico. Ah, loco pasado, bella juventud con sus ansias de vivir, no una, sino 1000 veces, sin sospechar que por pura simetría, por pura paradoja, por simple equilibrio de las partes, quien ama más de una vez, también morirá muchas veces. Ya que hemos hablado de Borges tantas veces, biografía apócrifa de Borges, dedicado a María Esther Vázquez, que tengo una carta lindísima cuando aceptó esta dedicatoria, porque era pues una de las novias de Borges, ¿no? Una de las que tanta tuvo, idealmente, porque el pobre Borges nunca fue correspondido. Biografía apócrifa de Borges. Madre, apiádate de Borges, el enamorado. Cuida lo que no resbale. Tu niño está preso de la peor de las cegueras, esa que permite ver la luz del otro lado, de todo lado. Luz que no pudieron sospechar y menos tocar las palabras. Ayúdalo a vencer los oscuros temores
que heredamos en la sangre y esos otros más profundos y terribles que se esconden entre las páginas de los libros. Madre, consuélalo por la fatiga, por el insensato propósito de renunciar a ser Borges, aquel en cuyos brazos jamás desfalleció la mujer amada. Anúnciale que los materiales de un poeta son la humillación y la angustia, la convicción inexorable de un destino desdichado. Recuérdale que conocerá la gloria. A su alrededor se levantará un universo, un mundo embellecido por su álgebra y por su fuego. Una ciudad querida y detestada. Una ciudad donde millones de seres tomarán el ascensor o el subterráneo, pero con la certeza de haber perdido su destino. Una ciudad donde existe la única mujer, la única, y ella no lo ama. Y para terminar, en homenaje a ese lindo trabajo de la chica, y que citó justo lo que te hizo leer ahora. Mi poema que está es un poema a la poesía, ¿no? Bella, es el del libro La Nada Sagrada. Se titula Catarsis del poeta, lo buscan, ¿no? Por aquellas tardes donde descansé de mí mismo, por mostrarme que el ser no es más que un estremecimiento de la nada. Por el libro de Borges junto al río de Heráclito, milagro que quizá nunca debí merecerlo. Por dejar entre mis brazos la nada sagrada de tu paso por el mundo. Nuevamente por Borges, porque en un amanecer atroz me consoló con su desdicha. Por la vergüenza y también por la gracia de que el dolor de otro hombre mitigue en algo el nuestro. Por la catarsis, por la agonía y el éxtasis, porque al morir un amor, todos los amores mueren y en el mundo impera un Dios oxidado, un impostor moribundo. Por hacer del dolor un cascabel que ríe atado a tu muñeca, por tenderme la mano cuando caí en el infierno, porque en la magia del poema habita tu silencio, porque en la magia del silencio habita tu presencia, por tus ojos que de pronto se encienden como un llano en llamas y arden más allá de todo horizonte, porque a mí, que vengo de la nada y parto hacia la nada, me acogiste en tu espejismo. Por esto, por estos y tantos otros dones que me has dado, poesía, atrevo mis torpezas de hombre en el cuaderno del poeta. Gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer preguntas a cualquiera de todos? ¿Alguien? Buenas noches, los saludo a ambos. Muchas gracias por la lectura y me dirijo pues en este caso a Piedad. Primero, comentar que Piedad pues fue mi maestra a lo largo de mi carrera en la Universidad de Bogotá, en los Andes, y bueno, estoy muy emocionada de verla acá y realmente es un gran privilegio este reencuentro. Quería mencionarlo y quisiera, no tengo como una pregunta así concreta, pero tal vez que nos hables un poco de cómo ha sido ese proceso, perdón, digamos de qué manera se ha transformado o cómo ha afectado tus procesos. Digamos que acá mencionas la muerte de Daniel y es algo que pues genera una ruptura y
pues afecta tu poesía y en muchos niveles. Quisiera saber de qué manera o proyectar un poco ese libro que estás escribiendo, qué está sucediendo allí en ese libro, si nos quieres contar un poco eso que está pasando allí, si no es muy apresurado hablar de ese nuevo trabajo. Bueno, Juliana. Quería también acordarme de Juliana. Aquí hay tres alumnas mías, ¿no? Que las conocí cuando eran unas niñas chiquitas, con ganas de ser escritoras. Y pues claro que me alegra mucho ver que perseveran y que están en el camino de la escritura todavía. A ver, no me voy a poner en largas disquisiciones sobre eso. Lo que, digamos, la vida me ha ido mostrando es que digamos, como que el deber del poeta es estar en consonancia con su momento, tanto su momento histórico como su momento personal. Es que como de esa conexión muy honesta con su propia edad, diría yo, va apareciendo el poema, sin que jamás tengamos la certeza de, digamos, el valor absoluto de lo que hacemos. Pero por supuesto que hay, digamos, momentos, encrucijadas más difíciles. En el caso mío, cuando Daniel murió, yo pensé que mi consuelo iba a ser a través de la poesía, y lo que salió fue un libro de narrativa. Porque tal vez, yo me lo he preguntado, ¿por qué eso? Tal vez porque si me hubiera ido de una vez por el terreno de lo poético, habría tenido muchos más riesgos de caer en lo grandilocuente, de caer en la sensiblería o en la autocompasión, en cosas que no quería. La narrativa permite tener como las riendas sentimentales mucho más agarradas. Entonces lo que podría decir yo ahora, primero, es que como escribir el libro sobre Daniel cambió mi vida. O sea, primero, la muerte de Daniel cambió mi vida, como a cualquier madre le puede suceder. Pero escribir el libro sobre Daniel cambió mi vida, porque me puso en contacto con un público muy amplio, que no es un público estrictamente literario, sino que de pronto me empezaron a leer personas que nunca habían leído un libro, o que hacía mucho que no leían un libro, y se me vino encima una avalancha de dolor. O sea, yo tuve una respuesta directa que no había tenido con el resto de mi literatura, en esa proporción. Y eso me replanteó el papel del escritor, ¿sí? Porque me hizo meterme en el dilema de si responder directamente a eso o no. Yo opté por responder directamente a eso, es decir, por comprometer mi energía en una respuesta precisa, que les cuento de qué naturaleza es. Desde que me inviten al Congreso Nacional de Psiquiatría, 250 psiquiatras, a que yo hable de mi experiencia con los psiquiatras, porque les interesó de repente la mirada que no es la del especialista mismo, sino la de la víctima de alguna manera, ¿sí? de unos procesos y de unas formas, hasta contestar la carta de un muchacho con esquizofrenia o de un muchacho bipolar que me escribe. Cada mes yo recibo 1 o 2 cartas de esos muchachos y de madres que me preguntan cosas, y hasta de dar los nombres de unos médicos. Entonces yo me dije que yo no
que yo no elegí ser escritora para estar detrás de un escritorio simplemente escribiendo. Sí, me tuve que hacer esa pregunta de hasta qué punto me involucro con el lector. ¿Sí? Entonces, por el camino, pues digamos, lo que he pensado es, hay que cerrar ya hay que cerrar eso. Ya hay que cerrar eso porque eso se agota también. Y me agota. Y de pronto empezó lentamente a salir la poesía en distintas direcciones, de manera que estoy escribiendo por lo menos 2 libros, si no 3 de poesía. Y ya estoy escribiendo otro libro de narrativa. Estos poemas no son desahogo, no son un desahogo. Yo ya no estoy en un proceso en que necesite desahogarme. Nacen, como todos los poemas, a instancias de emociones muy concretas, y la verdadera pregunta ¿es esta la forma de responder a ese estímulo? ¿Sí? Entonces, en esos poemas también he hecho un proceso, como tal vez se pudo notar hoy, en que voy hacia lo abstracto, que es a donde quiero llegar. Porque mientras más distancia, digamos, de lo meramente anecdótico haya, creo que mejor es el resultado. Si se los leo hoy aquí, en conjunto 2 o 3 o 4, porque estoy ante un grupo de gente que trabaja escribiendo, como exponiendo un proceso en que ninguno de esos poemas me defrauda, pero donde no estoy segura de nada, sino simplemente de que estoy todavía respondiendo a un sentimiento muy hondo, ¿no? Que probablemente se manifieste después de manera mucho más sutil. Digamos que estoy respondiendo a una necesidad, que es lo que pienso que todo escritor hace. Y eso es como de lo único que puedo dar testimonio. Buenas noches, yo tenía un comentario para Piedad, con una pregunta final. Escuchándote, me llamó mucho la atención el lugar que le das al silencio en tu poesía. Me interesó mucho ese poema del silencio del otro deseado, ¿no? Y la crueldad que habita ese silencio. Y me pregunto cuál sería el lugar del silencio en tu poesía, ¿no? En términos generales. Y escuchando otros poemas, pensé en el salto al vacío también, como otro modo de entender tu vocación poética. Y ahí estoy pensando en el poema del chico asiático que se lanza al vacío desde su pequeña habitación de 2x2, o de, no me acuerdo cuál es la medida que usaste. Y relaciono eso, esas dos imágenes tan poderosas, el silencio del otro deseado, ya sea por la crueldad de su indiferencia o por su ausencia, el salto al vacío. Y entonces siento que en todo lo que nos has dicho esta noche prima mucho el deseo de serle fiel a la forma del poema,
incluso más que a la emoción que el poema suscita o que suscita el poema. Y nada, te pediría que nos dieras algo sobre estas constancias que yo percibo en lo que nos has leído esta noche. Bueno, no me resulta tan fácil contestar eso, pero efectivamente casi que también como tema va apareciendo en mi libro el silencio, ¿sí? Creo que es en las herencias donde tengo un poema, a ver si se llama El silencio. Voy a leer solo un pedacito. En el silencio sumerjo la cabeza. Es increíble porque este libro se escribió antes de que Daniel muriera, y alguien me hizo notar que hay por lo menos 4 alusiones al suicidio, ¿sí? En el silencio sumerjo la cabeza con la misma avidez con que el suicida introduce la suya en la bolsa y aprieta. El aire del silencio es otro aire. No hay vacío en la cuenca de sus ojos, sino rotundidad. Es como un vientre o como un odre donde giran sueños. Soy un niño o un ebrio que en su espesura flota. Si así es la muerte, bienvenida sea. Yo creo que es como casi un arte poética, ¿sí? Entonces hoy Mariela me decía que muy finamente, mirando muy finamente, que mi poesía se ha ido como despojando de ornamentación y yendo hacia lo esencial. Y yo creo que eso tiene que ver con mi propio proceso de vida. Bueno, nunca he acudido al adjetivo como mera ornamentación, porque siempre he sabido que la ornamentación en poesía no debe ser, no debe haber un lugar. Pero sí me he engolosinado alguna cosa tanto de la música como de la forma. Y de repente empecé a dar un giro, ¿sí? sin proponérmelo de manera como abierta, pero seguramente intuyendo, ¿sí?, que lo que quiero es una poesía casi que no, diga expresamente nada, casi como reducida al mínimo, pero eso no quiere decir haikus ni nada, ¿sí? Ni la sugerencia por ese lado. Más bien es como, en vez de tratar de dar la sensación de profundidad, dar la sensación de levedad. Entonces como buscando llegar a lo hondo a través de lo leve. No sé si me explico, ¿sí? Magnífico. Ahora me estoy leyendo el último libro de Milán Kundera. Me ha parecido un desastre. Es tristísimo porque Kundera me parece que es un gran escritor. Y lo que he visto es como una prueba de la decadencia, que me parece que es a lo que todo escritor le teme. Y por el contrario, ahora me traje en el avión un libro de Juan José Millás, que no es considerado un gran escritor, sino como un escritor de lo leve. Y me parece que en esa levedad de Juan José Millás, porque el otro escribe La fiesta de la insignificancia, y está como concretamente diciendo, es que lo más importante de la vida es la insignificancia. Es una cosa como de una obviedad y de un juego que se repite, que me parece finalmente banal. En cambio, Juan José Millás está hablando como si estuviera jugando, y todo en su libro parece súper leve,
y le está yendo uno al meollo de una cosa muy importante que tiene que ver con la escritura y que tiene que ver con la vida. Entonces, yo estoy ahora más cerca de un Millás que parece jugar, ¿sí? Pero que a través de lo leve persigue lo hondo. No sé si logro expresarme. Es como lo que me interesa. Por eso estoy escribiendo, por ejemplo, eso que se llama Los hombres de mi vida. Es como un chiste, ¿sí? Pero estoy hablando de una cosa más honda. Estoy hablando de las mujeres, ¿no? En realidad. Estoy hablando de las madres, estoy hablando de las abuelas, estoy hablando de nosotras mismas, las mujeres de hoy. Pero me interesa como que el tono no sea ni de gran gravedad ni de gran trascendencia, ¿sí? Y yo creo que también quisiera eso sobre temas más sensibles y más duros como el de Daniel. Bueno, no, pero eso ya es más difícil conciliarlo. ¿Qué más? Sí, una pregunta para los dos, lo voy a plantear a través de Piedad. El poeta Edward Hirsch acaba de publicar un libro de matices muy similar al tuyo, Piedad, sobre la muerte de Gabriel, su hijo, a los 21 años. En una entrevista reciente le pregunta el crítico si esta escritura, el proceso de escritura fue una terapia, a lo que él responde que no, que al contrario, que la escritura fue acto de valor. ¿Consideran ustedes que la escritura es un acto de valor? Alguna vez en una entrevista en un periódico de mi país salió el titular que decía, que decía yo, ¿no? El poeta no puede sufrir en tercera persona. Aquí estamos viendo nuevamente esto de la narración y de la poesía, ¿no? O sea, en la narración yo puedo decir a fulano de tal le sucedió tal cosa, distanciarme de la... Desde mi punto de vista, que ahora tuvimos ese taller tan bonito con los estudiantes, ¿no? He planteado ya, para los que no estuvieron, pues, o sea, yo digo que la poesía no la escoge uno, sino que es la poesía la que le elige a uno. Los temas le eligen a uno, ¿no? Sino que, claro, estamos en este rato con un tema, por ejemplo, tan grave y tan doloroso como el que le ocurrió a Piedad, ¿no? Que es obvio, es evidente, pues, o sea, la muerte de un hijo no es algo que uno eligió, sino que fue la vida, fue él el que eligió ese tema, ¿no? Para que vean cómo la realidad en sí misma está ilustrando lo que yo propongo, lo que yo digo. Pero obviamente sobre eso hay matices, ¿no? Hay gradaciones. Y obviamente, pues, o sea, para enfrentar esos temas, esas elecciones terribles, ¿no? Imagínate lo que es que se acabe un amor, o que se muera un hijo, o sea, todo. Hay que necesariamente tener valor para enfrentarlo, ¿no? O sea, el escritor, pues, es un acto de valor, indiscutiblemente. Ya tengo sí. A mí, todo el mundo me ha repetido en todo este tiempo la palabra valiente, ¿sí? Como, digamos, un elogio. Y sin embargo, yo diría como Jesús, que yo no hice el libro para curarme de nada. No hice el libro para ayudar a nadie. Ni para hundir a nadie. Porque si algo me propuse fue que no hubiera una gota de odio ni de resentimiento en ese libro, porque me habría parecido de muy mal gusto, ¿sí? Como indigno de la muerte de Daniel. Yo escribí ese libro porque no podía hacer otra cosa que escribir ese libro, ¿sí? Y yo soy una persona muy cobarde en muchas cosas, desde que no me gusta viajar en avión, por ejemplo, me dan miedo los viajes, no me gusta la soledad de los hoteles, tengo miles de miedos, fui criada con el miedo y lo que he hecho todo el tiempo es tratar de superar el miedo, ¿sí? Pero no que sea valiente.
Lo que yo sí creo que un escritor debe ser es descarnado. O sea, debe poder exponer un montón de cosas sin temor. Y en ese sentido, yo creo que es la valentía de la que habla Iván. Entonces, hoy hablaba con Fátima de eso a la hora del almuerzo. Yo creo que no podemos tener miedo de lo que va a decir mi mamá, de lo que va a decir mi marido, ¿cierto? Bueno, hay que tener el mínimo, digamos, de decencia de no hacer daño a través de a la gente más querida. Yo creo que eso también es legítimo, ¿sí? Pero si nosotros no incomodamos y no desollamos un poquito la realidad, ¿qué función tendría el escritor? Yo creo que nosotros sacudimos cosas. Yo creo que somos capaces de decir cosas que la mayor parte de la gente no dice, ¿no? Y esa es como nuestra función social. No hablo del impudor. Hay veces que el impudor es maravilloso. A mí me gusta, por ejemplo, el impudor de Gabriela Viña. Hay escritores que son como de vocación impúdica, ¿sí? Y llevan eso hasta las últimas consecuencias. Hay una cosa provocadora ahí, y me parece que también está bien. A mí me parece que lo que está mal es cuando se es impúdico sin proponérselo, por ingenuidad, ¿sí? Como el que de pronto cae en lo puramente anecdótico y se queda ahí y uno dice, pero eso para qué lo hizo, ¿sí? Pero sí me parece que escribir tiene que ser un acto valiente en el sentido de desafiar todo, incluida la forma, ¿cierto? Y no porque yo crea que la literatura debe ser experimental siempre, sino porque, como decía hoy Iván en el taller, el poeta se tiene que reinventar cada vez, y en eso consiste su propia valentía. No en petrificarse en la forma que encontró y que le dio de alguna manera lectores, sino como rompiendo su propio paradigma permanentemente, ¿no? En eso me parece que para eso se necesita escarbar, hurgar, exponerse a fracasar, etcétera, y que esa es como la valentía. Tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien quiere. Sí. Gracias. Esta pregunta es para Iván, puede ser un poco amplia, pero quisiera que se hable un poco de la evolución en la temática de sus poemas y si han habido sucesos que hayan alentado esta transformación, o si ha habido algún cambio en la forma en que usted responde en su escritura a tales sucesos, ¿no? Este cambio es indiscutible, ¿no? Porque entonces ahí uno también demuestra y va demostrándose lo que yo decía en teoría, ¿no? O sea, no hay texto, solo contexto, porque yo doy mucha importancia a las cuestiones teóricas, ¿no? Ahora se me escapó, pero iba a leer yo un texto de los primeros libros míos que se llama Mujer de caucho inflable, ¿no? Entonces, donde hay un estilo más coloquial, ¿no? Más conversacional, porque eso era lo que se estilaba en los años 60, comienzos de los 70, ¿ya? Pero siempre una preocupación va a estar presente, ¿no? O sea, por lo menos a mí me pasa el desasosiego de la existencia, o sea, una pregunta constante: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué sentido tiene? O sea, estoy muy cruzado por el absurdo, ¿ya? Creo en los milagros que nos da la vida en cuanto a conocernos. Por ejemplo, pareciera literatura, pero ahí está la chica andaluza, que no me va a dejar mentir, que me acompañó hasta venir acá, en el tramo que veníamos con Silvia y Carmen, ¿no? Me cuenta que es bióloga,
miren lo que pasó esta tarde, ¿no? Que científica que está, es española, de Andalucía, que está haciendo pues un masterado aquí. Y de pronto le digo, y esto te cuento, Piedad, digo, yo tengo una novela inédita, donde le puse, ahí sí, mucho oficio, mucha pasión. Yo estudié en España, mi doctorado, y ahí lo que decíamos, que mientras Piedad contaba de que más escribía, y quizá mejor cuando tenía menos tiempo, porque tenía que cuidar a 3 chicos, ir al trabajo, etc. Lo mismo ocurría que uno, teniendo que estudiar, ir a clases, ¿no? Y que yo quería ver esa novela. Y entonces le cuento que yo escribí una novela que tiene muchas cosas que ver con la biología. Estoy hablando de los años 80, comienzos, finales de los 79, no existía todavía la enfermedad del SIDA. Y hoy hablo que están inventando una enfermedad de diseño, ¿ya? Y que, bueno, no sabía cómo se llama, digo, ahí está el misterio. Pero yo sé que ustedes están oyendo ya en el 2014 y dicen, ya está comiéndonos el cuento del Oñate, pero vamos a otra. Entonces le digo que yo estudié a Konrad Lorenz, el biólogo famoso, el premio Nobel, ¿no? Y él dice en alguna parte que lo que más ayuda a la medicina, a la ciencia, a la investigación, es, a ver, se me fue el nombre técnico, pero las taras, digamos, ¿no? O sea, las fallas de la biología, o sea, lo malsano, una enfermedad, ayuda a los científicos a entender lo sano. ¿Sí me hacen? Bueno, de ahí, por ejemplo, también ya estudiantes de literatura, ¿por qué escribimos sobre el dolor? ¿Por qué escribimos? Para entender lo sano, para entender lo alegre. Vayan captando, esto no se me había ocurrido, se me ocurrió ahora aquí, en NYU. Bueno. Le cuento y le digo, leía a Konrad Lorenz, y Konrad Lorenz decía que los defectos ayudan a entender, entonces que por eso hay que agradecer a la naturaleza, decía Konrad Lorenz, de que a veces venga una de estas cosas, porque eso ayuda a adelantar la ciencia, ¿ya? Entonces le contaba a Carmen y digo, en mi novela yo tengo un doctor Herza que hace esta propuesta. Dice, ¿para qué voy a estar esperando que salgan los tumores, los males, si yo puedo fabricarlos? ¿Te das cuenta ese texto epistemológico que hay ahí? Y eso, ¿a dónde? Bueno, veníamos conversando y de pronto me cuenta que ella está experimentando con Alzheimer. Escucharán, novela escrita hace 30 años, inédita, y dice, ahora hay un comercio que hay que pelearse por las ratas que vienen con ese problema, o sea, fabrican a ratas de laboratorio. ¿Sí me están escuchando? O sea, lo que decía el doctor Herschel en mi novela, ahora me acaba de decir que eso pasa en la vida real, que se fabrican en laboratorios, o sea, ratas con los males, para que los investigadores puedan actuar sobre ellos. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde quiero ir? Que el poeta, el novelista, el artista no es alguien que está fuera del mundo, no es que está fuera. Sus antenas, por eso decía, siempre tienen que estar presentes y prendidas. Cuando discutíamos esta tarde, ya que ustedes son estudiantes de literatura y hay maestros de literatura aquí, y lo que yo discutí es de que se deforme la enseñanza de la literatura, cambiándolo justamente su tigre epistemológico, su naturaleza, que significa la epistemología, ¿no? O sea, la literatura no está para ser estudiada por fechas, no está para ser estudiada por premios. O sea que la literatura, un escritor escribe por dolor, escribe por lo que sea, ¿ya? Y por lo tanto, siempre estar en guardia, no es que no se haga, ¿no? Hay que hacer. Siempre dicen, nació en 1948, morirá no sé cuándo. Pero bueno, pero que la literatura está, o sea, ese Borges, por ejemplo, para mí, el tema del desdichado, el tema del amante que no fue correspondido. ¿Te das cuenta? Y que gracias, entre comillas, ¿no? Que gracias a eso tengamos unos poemas tan terriblemente preciosos, ¿no? La dicha que me diste, ¿cómo es? Tiene que ser olvidada. Lo que era todo, ahora tiene que ser nada.
Si me pueden dar un versito así, les diré muchísimas gracias, Dios les pague.